Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me ocurrió que en el programa pasado, grabado viernes, como siempre, hice un análisis un tanto detenido, tanto de los problemas regionales como de aspectos de la conflictividad mundial. Describí el drama de Brasil, la tragicomedia de Perú, con su cumbre sobre transparencia y corrupción, teniendo un contexto muy poco apropiado para tratar ese tema. Y hablé de los trastornos mundiales y de las posiciones del gobierno Trump, las posiciones del ministro de Defensa, el general Mattis. Un análisis en este aspecto último, muy contenido, muy prudente, porque la situación era muy fluida, había sido en los últimos días muy difícil de apreciar, muy equívoca, y efectivamente, al día siguiente, el sábado, ya estaba la noticia de los misiles lanzados por los norteamericanos con el apoyo de Inglaterra, Francia, a los lugares de acopio de gas sarín o de gas venenoso de destrucción masiva en Siria. Es decir, que lo que se estuvo analizando se estaba completando al día siguiente en una forma compleja que ya hoy trataremos de retocar. Pero voy a volver a Brasil. Vi una nota en la prensa que me preocupó aún más por la problemática brasileña. Mi tesis ha sido desde aquí de La Respuesta, desde hace ya largo, más de un año, que el encarcelamiento que finalmente se produjo de Luis Ignacio Lula da Silva iba a producir un extraño fenómeno, pero que se ha dado en la historia, de que un prisionero tuviera más importancia en su condición de prisionero que cuando estaba en la calle haciendo recorridos políticos. Efectivamente, la nota que vi que me sobrecogió fue que un juez, no un fiscal, un juez prohibió a Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, una personalidad distinguida de gran aprecio en Sudamérica, visitar a Lula. Le prohibió a él, a los diputados, a todo el mundo, incluyendo la familia. Ya había visto que Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, había declarado que estaban procurando con un aislamiento en solitaria de Lula derrumbarlo. La posibilidad de que la soledad terminara por enfermarle, desquiciarle, desorientarle. ¿Por qué me preocupa esa actitud del poder en Brasil frente a ese prisionero?
porque las encuestas subsecuentes que se han hecho indican que lejos de disminuir, lejos de rebajarse la aprobación pública, ha aumentado. El Partido de los Trabajadores, fuerzas de izquierda de las cuales estuvo bastante separado en su momento, han ido cerrando filas pendientes de las elecciones de octubre que vienen en Brasil. ¿Qué dije desde siempre? Una vez Lula esté encarcelado, Lula desde la prisión tendrá mucha influencia y va a determinar posiblemente cuál candidato que él señale, no sabemos quién, va a ser electo en octubre. Parece que la autoridad, el poder de Brasil, sigue en el error de no comprender esas cosas y ahora apela a la drasticidad de la solitaria, de la prisión solitaria. Más fuerza aún. Porque la influencia que Lula puede ejercer para las elecciones no es porque él se lo diga a los que lo visiten, no es porque él envíe mensajes. Cuanto mayor sea su silencio y su soledad, mayor será su importancia. ¿Por qué? Porque psicosocialmente su gente se va a ir agraviando aún más. Y la noción de persecución política va a ganar mucho terreno. Y sin hablar desde esa soledad, lo que él señale, es casi seguro que pueda salir electo presidente de Brasil. Ahora, ¿dónde está la otra cara de la preocupación? El drama brasileño se complica porque cuando a Lula lo iban a negar el habeas corpus que había solicitado para permanecer en libertad hasta tanto agotara todos los recursos, amparándose en el principio de la presunción de inocencia. A 2 días antes, cuando estaba casi deliberando el Tribunal Supremo, habló el ejército, hablaron las Fuerzas Armadas, que no habían hablado. En la forma en que lo hizo su comandante de más nivel, fue intimidante porque alegó que no se podía premiar la impunidad y que cualquier resultado que se produjera no sería del agrado o aprobado por las Fuerzas Armadas. Evidentemente, las declaraciones 2 horas antes del fallo estaban destinadas a presionar al tribunal. Según algunos comentaristas, la juez presidenta, que dio un voto dubitativo, que tenía que esperar, pero que de todos modos le negaba el habeas corpus, más 2 votos más fueron condicionados por el temor que ya infundía un desconocimiento de un fallo y un eventual golpe de Estado de carácter militar. Sobre todo teniendo en cuenta que Temer, que es el presidente, está bajo acusación, aunque no le han dado curso judicial todavía, y tiene un origen espurio, que ya sabemos lo que fuera el impeachment de Dilma Rousseff. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si en octubre el Partido de los Trabajadores gana? Y gana el que señale Lula, que evidentemente ya ellos dijeron será Lula, pero una vez detenido, hasta entonces muy difícil que lo puedan inscribir.
Pero el que él señala, ¿qué va a hacer el sector militar de Brasil? ¿Va a acatar ese fallo? Esa decisión del pueblo en elecciones es un enigma. Los intereses que han hecho todo esto, evidentemente, están ahí, son cada vez más poderosos. Recuerden que la tesis nuestra ha sido, y no es nuestra, es de mucha gente, que las BRIC, las economías emergentes, de las cuales Brasil es una, junto con China, Rusia, India, África del Sur, el grupo Davos ha estado detrás, por encima incluso de los gobiernos y del sistema del poder político, condicionando ese desastre de Brasil. Hemos visto incluso cómo Marcelo Odebrecht ha ganado en su mansión ya casi una fuerza paraestatal. Marcelo Odebrecht habla, en estos días dio unas declaraciones realmente significativas, que mientras más profundizaran en los archivos, el banco de datos que entregaran los suizos, ahora recientemente, peor sería la suerte de Lula y peor sería la suerte de muchos otros. Se ha erigido en una especie de semidios. Sabe a quién trancar, cómo trancar, incluso ahora está la deriva hacia Ecuador. En la respuesta leímos hace 4 o 5 semanas las excusas formales que Odebrecht humildemente le presentaba al Ecuador y quería continuar unas obras que tenía pendientes y nuevas obras, porque está sometida a un proceso de regeneración moral. Bueno, un convento de dominicos, un convento de salesianos, de gente de gran virtud. Ecuador, perdóname, pero ¿por qué me tienen que perdonar? Porque soborné a tus funcionarios. Pero ya había dicho Marcelo Odebrecht, yo no soborné a nadie. Todos los que recibieron dinero eran corruptos. Ellos, dio a entender, fueron los que exigieron y yo les di. A Ecuador le pidieron excusa. Nosotros dijimos, ¿y por qué esta excusa? Dimos 35 millones de dólares. Le dicen desde Ecuador inmediatamente, estos círculos de poder. 35 no, 50. Bueno, pero muy humilde. Ya aparecía Correa en el campo de tiro. Correa primero con un problema de que falsearon la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto, porque hicieron unas negociaciones de petróleo con unas ventas un tanto secretas, y 7 ministros más. Ahora parece un crecimiento de ese tumor. El presidente Lenín Moreno, vicepresidente 6 años de Rafael Correa, dice haber visto un video que le mostró un periodista con el cual se hace la prueba de que Correa recibió fondos de las FARC de Colombia. La guerrilla colombiana pagando la campaña de Correa, según dice su propio vicepresidente, que era candidato en esa misma campaña. Y Lenín Moreno hace una declamación de que eso es poco ético.
El otro le responde desde Bruselas, pero bueno, es tu campaña. Bueno, en definitiva, yo tengo la convicción de que a Correa lo van a inhabilitar severamente, pero que Odebrecht no va a quedar fuera del coro de acusación. Anoten ahí que conste en acta. Le van cercando, le van imponiendo nuevas acusaciones. Ahora Perú tal vez entre en receso. Tiene la extradición de Toledo, tiene el reinterrogatorio de Alan García, tiene que conocer los recursos de Humala, que está prisionero junto a su esposa. En definitiva, la región está viviendo en Sudamérica especialmente momentos muy difíciles y el sistema de partidos políticos latinoamericanos está muy debilitado. Subió a México. Ahora México acaba de inhabilitar severamente a Odebrecht. Le quitó 1 o 2 obras que tenía sin terminar, la sanciona y la condena y le meten multas administrativas de decenas, creo que 30 millones de dólares, porque sus representantes en México fueron a Brasil y declararon que a Lozaya, un amigo íntimo del presidente Peña Nieto, que estaba vinculado a Pemex, le habían dado 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto. A todo esto se agrega el juicio en el extranjero. Jueces de Suprema Corte de Justicia exiliados de la República Bolivariana de Venezuela, la ex procuradora general Luisa Ortega, tienen un juicio, parece que de carácter simbólico, un juicio de mérito, creo que le llaman, para producir las acusaciones contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno. Creo que 8 o 10. Pero, evidentemente, tienen documentos. Y esos documentos salieron casi con seguridad del dossier que tenían los suizos, al que se refiere Marcelo Odebrecht. Y es previsible que el poder de caza que tiene Odebrecht para ir quitando presidente, trancando presidente, haciendo operaciones incluso de perdón y de regeneración y de reintegrarse, evidentemente va a alcanzar a Maduro y a sus funcionarios documentalmente, porque lo que se procura es un juicio que es durísimo, de carácter social, aunque no tenga eficacia vinculante, sea un tanto simbólico. En definitiva, observen que eso está efervesciendo. Ya en Colombia surgió alguien, algún sector, no lo tengo ahora presente, que habló que hay que profundizar a la propia administración del presidente Santos, a él en persona. El nuestro lo tenemos bajo acusación formal, 2 querellas. La que leí, la primera, una querella sólida, bien concebida, muy articulada, muy jurídicamente impresionante. Pero la tienen ahí. Parece que no, que las relaciones, sobre todo porque existe un arbitraje para reclamar 700 y tantos millones de dólares de imprevistos sobre el muelle de la Catalina. Dios, todo eso acumulándose, aluvionándose, y uno no sabe cómo pueden reventar las cosas. Para nosotros, desde el principio dije,
Es una desgracia porque nos agarra muy debilitados, muy desmembrados. Han roto la cohesión nacional en estamentos vitales, políticamente el más importante, el partido de poder, que evidentemente está, dice el expresidente Fernández, que lo que tiene son discrepancias, no divisiones, con motivo de la ley de las primarias abiertas o cerradas, pero evidentemente para nosotros hay bandera de tormenta. No está claro qué puede ocurrirnos. Y todo lo que ocurre en perjuicio de nuestra paz, de la estabilidad de nuestras instituciones, es absolutamente negativo y peligroso, porque tenemos otros fines e intereses que cuidar, desgraciadamente no emprendidos, ya en el campo sensibilísimo de la integridad territorial, de la propia soberanía, de la supervivencia del Estado nuestro como tal. En definitiva, nosotros dijimos, el drama, esas posiciones, esos disturbios legislativos, ya vemos cómo se van ventilando las discrepancias de que habla el expresidente Fernández, que un dirigente de la importancia y del relieve del doctor Franklin Almeida le dice a los senadores de su partido que oyen y entienden menos que sus perros, o no oyen. No vaya con la discrepancia, eso es lamentable, muy lamentable que esté ocurriendo. Pero bien, en el plano mundial, yo no quiero desperdiciar la oportunidad de hacer comentarios, porque evidentemente el mundo de hoy y sus conflictos nos corresponden a todos los conflictos. Nadie vaya a pensar que lo que esté ocurriendo en Siria es algo distante, que a nosotros ni nos va ni nos viene. No es verdad. Todo cuanto ocurre ahora, y es un fenómeno que se ha acelerado y se ha endurecido con motivo de los grandes progresos de la comunicación social, la tecnología, la apertura hacia la sociedad del conocimiento, la mundialización, la globalización. Evidentemente ya hay que verlo todo, atenderlo, tratar de comprenderlo, porque nos concierne. Cuando el presidente Trump anunció que el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, se produjo una especie de trauma, un trauma presagioso, porque se entendió que era una ofensa al mundo árabe. Tomar a Jerusalén, que es la sede de las tres religiones, como capital, la sede, diríamos, más que la administrativa de Tel Aviv, la sede fundamental de Israel, se vio como un exceso del presidente Trump, como un arrebato, como una provocación. Nosotros dijimos aquí en la respuesta, esa es una iniciativa sintomática. El presidente Trump, al tomar esa medida,
acompañado como está, de gente que piensa, de gente con experiencias espectaculares en sus vidas, especialmente de oficiales de guerra. Eso tiene un mensaje. El mensaje parece ser, dijimos entonces, Israel no está solo. Nosotros reñimos con Israel bastante cuando estaba el presidente Obama. Hubo una considerable desafección, cierto desencuentro por primera vez entre el Israel fundado en el 48 como Estado, nación milenaria, y el Israel actual con los Estados Unidos. Esto que el presidente Trump hace llevando su embajada a Jerusalén es indicándole, es nuestro interés mantener la solidaridad a todo trance con Israel. Bueno, las críticas nos hicieron esperar. Bueno, pareció como, lo quisieron vender como una especie de disparate. Y le quitaron el contenido de metamensaje. Ahora, con motivo de los últimos acontecimientos de los misiles, a mí me ha aumentado la convicción, se me ha recrecido, de que esto tiene otro metamensaje. Había aparecido días antes una fotografía en todo el mundo de tres personajes importantísimos. El de Turquía, Erdogan, el de Irán, Rouhani, y Putin, de Rusia, abrazados, muy cercanos. Una situación que indicaba avenencia. Rusia muy satisfecha porque salvó al gobierno de Assad, su aliado, de un derrocamiento en base a los levantamientos múltiples que se hicieron entre radicales del Islam y desafectos, y esos conflictos entre suní y el trastorno religioso milenario que han tenido. Pero los persas, de por medio, con Turquía y Rusia, evidentemente era un mensaje de triunfo. En los días en que el presidente Trump había hablado de retirar tropas norteamericanas, traer, como dijo, a sus muchachos para acá, y decir, a nosotros esto no nos interesa. En casi 100 horas, después de esas declaraciones, comenzó a enrarecerse el ambiente. Rusia saca sus barcos de sus bases navales en Siria, a alta mar. Fue notificada de que se iba a producir el ataque de misiles objetivo puntual a los almacenes de acopio de gas, sarín o el material que se tiene como tóxico de destrucción masiva. Sacó los barcos antes porque estaba avisada. Entonces hay que entender que fue cierto acuerdo profundo, connivente entre potencias. Estados Unidos le dice, voy a atacar. La línea roja aquella de que hablara el presidente Obama, si usaban armas químicas, que no cumplió nada cuando se produjo la primera violación, la voy yo a cumplir ahora. Otro metamensaje.
al grado de que con todo el apoyo mundial que recibió Japón, Australia, Unión Europea, Alemania como tal, la ofensiva, el castigo, el rey de castigo, un rey de castigo. Con todo ese apoyo, se sumó Turquía, la misma Turquía que 4, 5, 6 días antes había aparecido con Irán y Rusia, como celebrando lo que se iba a ver mundialmente como el gran éxito y la derrota y el papel deslucido y sin ninguna importancia de Estados Unidos. Respondió Estados Unidos en una forma peligrosa, porque por mucha que sea la tecnología que se tenga a la mano, por mucho que sea el perfecto el manejo de esas armas tan terribles, de los Tomahawk y esas cosas, siempre está el fantasma del error. Y el error tiene históricamente un pésimo historial, desencadena acontecimientos espantosos, guerras, un error. Por eso sacaron los barcos de las bases. Por eso Rusia no tuvo que derribar ninguno de los cohetes como anunciara Putin en su momento. Sabía del ataque y comprendió que la otra potencia estaba diciendo: nosotros estamos aquí. ¿En favor de quién era el metamensaje? De Israel. De Israel. Ahora, ¿Israel por qué? Porque las fuerzas sirias, así victoriosas, ya barriendo, no han perdido de vista jamás su gobierno, la recuperación de los altos de Golán. Nosotros dijimos en la respuesta, cuando ustedes oigan hablar de que se está peleando por los altos de Golán, prepárense para cosas mayores, que ese puede ser un preludio muy cercano de la Tercera Guerra Mundial. Que como dijera Albert Einstein, si se libra la otra guerra sería a palos y piedras, porque se arrasaría la humanidad. Es decir, que son situaciones de gran conflictividad que a nosotros no nos deben pasar de largo. Debemos tener información, pasársela a la gente nuestra, que entiendan que toda esa complejidad que hay en la trama mundial de intereses y de cuestiones delicadas, están pasando por momentos muy, muy difíciles desde hace mucho tiempo. Ahora está en una fase de agudización delicadísima, peligrosísima. De manera que yo quería, sobre el programa pasado, hacer esas precisiones, porque quedé un poco en el aire, habiendo hecho el pronóstico y alabando al secretario de Defensa, al general Mattis, que incluso dijo 3 días antes, no tenemos la prueba, no la descartó el ataque, pero militar al fin no iba a anticiparse si la tenían y si iban a actuar. Actuó, evidentemente, pero con un apoyo que, quieras o no, ha legitimado la reacción. Y la ha puesto en una balanza donde están los campos, el favor y en contra, consabido. El de siempre. De manera que esas precisiones, yo me vi en la necesidad de utilizar la primera parte del programa para hacerla.
Ahora bien, la otra parte que yo señalé en el programa pasado como tragedia. Yo fui drama, tragicomedia, tragedia la nuestra. Se origina en algo que se ha producido ya. El Senado de la República aprobó en 2 lecturas la ley de partidos, incluyendo la primadona, las asambleas primarias, las primarias abiertas y simultáneas de todos los partidos. Contrarió y se llevó de encuentro el artículo 216 de la Constitución, que utiliza un término, una palabra, cuando habla de que los partidos se encargarán del desarrollo, el desarrollo democrático interno. Esa palabra interno, al estar situada en una norma constitucional, es poderosísima. ¿Dónde está la desgracia nuestra? Que nuestros políticos de poder estén en el Ejecutivo o vayan al Legislativo, no han podido formarse en lo que implica el respeto debido a la Constitución de la República. Una Constitución que se consensuó, que se manejó en una forma muy abierta, que fue muy bien divulgada, impecable, muy moderna, alabada incluso por tratadistas internacionales, reconocida. Ya lleva 2 fases de violación. La del 16, que fue desastrosa. Nosotros nos opusimos siempre porque decíamos, ella tiene el mecanismo. Ella no cierra el paso a sus aspiraciones, señores. Ahora fija una condición, que sea el pueblo el que lo decida en referendo. No se nos hizo caso. Se fueron por el peor de los caminos. Que ministros de este gobierno incluso escribieron libros diciendo que eran operaciones repugnantes, mercantiles, la compra de legisladores, y que se había hecho algo reelección por reelección. Incluso el primer ministro asistió a la puesta en circulación del libro y alabó el libro. Digo, esto es surrealismo, esto para no entenderlo. Pero no han llegado a comprender cuánto implica una disposición constitucional violada. La violación de cualquiera de sus disposiciones, porque usted no puede hacer con una constitución un juego de almanaque o de manual corriente. Bueno, esta parte me ayuda, esta parte me conviene, esta no. No. La Constitución es la depositaria del ordenamiento jurídico profundo, donde están las normas. Las leyes, resoluciones y decretos son subalternas, planos inferiores. Lo otro es realmente sagrado. Se hizo. Ahora está para conocerse en la Cámara de Diputados. Y han hecho de eso una escandalera y forman los grupos con pancartas. Yo apoyo
abierta porque yo quiero oportunidad, un grupo de mozos, jovenzuelos que evidentemente tienen simpatía por esa posibilidad. Y una cháchara en un asunto tan delicado. Porque no es hacerla. La gente dice, eso es para la reelección. Al presidente Medina, si quisiera la reelección, le hubiese podido resultar, quizás, más fácil la interna. Porque si se va a usar la influencia y los recursos del Estado, en lugar de hacerlo para afuera, en la forma en que ahora parece que se está en curso de esa preocupación, se hace dentro del partido. Yo sostengo que las abiertas tienen propósitos estratégicos de incorporar una votación falsa de falsos dominicanos, hechos dominicanos, en medio del desorden que ha estado presidiendo la cuestión migratoria nuestra y cómo se está frente al fenómeno de ocupación, de invasión de la población haitiana entre nosotros. Fíjense que todo está como coordinado. A mí me dijo alguien, mire, Joao Santana ya no está preso, claro, no está debe ser una mansión, pero no comparable con la de Marcelo Odebrecht. Pero él tiene videoconferencia y su gente está aquí. Y parece que ellos están desarrollando ya la campaña. Y se aparecen con una declaración insólita. El ministro de Planificación, Economía y Desarrollo dice, una encuesta que se hizo, no un censo, una encuesta, indica que hay un poco menos de 500,000 de haitianos aquí, 200 y tantos mil legales, el resto. Bueno, no hay nada en 48,000 kilómetros cuadrados. No es cierto eso de la ocupación. Óigame, cuando uno recuerda, y así está circulando en la red, el discurso del presidente de la República en La Habana, habló de más de 1,000,000, señor ministro. Cuando uno recuerda las declaraciones en el 2005 de Insulza, el chileno que era secretario general de OEA antes de Almagro, hablando de que era insostenible, que República Dominicana tendría que hacer esfuerzos inmensos porque tenía sobre 750,000 aquí. En el 2005, señores, hace 13 años. Cuando uno recuerda lo que yo he escrito aquí tanto, el general John Kelly, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, actual jefe de gabinete, jefe de la seguridad de Estados Unidos, decir en Bahamas expresamente, no soportan ese tipo de inmigración, le están consumiendo el 30% de su presupuesto de salud, decía el general Kelly en el 16. Aparecerse ahora a decir, no son tantos, no llega a 500,000. ¿Por qué? Porque están jugando con la gran maniobra, la más peligrosa y trágica maniobra que se va a intentar desde el injerto que está ahí trabajando todavía en el plan, aunque no cuenta naturalmente con la holgura y las posibilidades de la administración Obama. Ahora tiene que hablar de otro modo y buscar en otros planos, porque la gente que está en los planos de mando en aquel país enorme
no entiende bien el mensaje de ellos ni los propósitos de ellos. Van a falsificar la nacionalidad en forma masiva porque tienen interés de ingresar a haitianos falsamente documentados como dominicanos en el proceso público, donde necesitan en el Congreso, las provincias de frontera, lo necesitan a ellos personalmente o a la gente asociada a ellos que les respondan como si fueran ellos. Parizón, el excónsul, es la tesis. No vamos a ir a ningún lado hasta que no estemos en condiciones de decidir sus leyes. Es la violación de la frontera jurídica sensibilísima de la nacionalidad, que la tienen ahí preparada para llevársela de encuentro. El Congreso nuestro le da aprobación. Cuando los partidos que pueden organizar los padrones, sobre todo el partido de poder, que tiene todos los recursos del mundo y un alto grado de organización, pudieran ser responsabilizados. Un momento, ustedes, dirección de ese partido, ustedes responden de la candidatura de ustedes. Si vienen emisarios del narco, si vienen emisarios de allá, del otro lado, o en otro propósito, es obra de ustedes. No. Nosotros no tenemos nada que ver porque es abierta y abierto votaron dominicanos. Es trágica la aventura, terrible. Pero nos ha quedado ahí. Viene la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana a sesionar aquí. Oiga, cuando uno ve que es el Estado, es el gobierno el que invita, el que le sirve en bandeja de plata a esta entidad que ya dictó un fallo infame, que era para no permitirle a sus miembros entrar aquí, donde decía, y lo va cumpliendo, olvídense del artículo 18 de esa Constitución, olvídense de eso, olvídense del fallo 168, por Dios. Eso están ya invitados a sesionar aquí. Los mismos que nos estaban crucificando en México, con expresiones falsas, obscenas, de sujetos supuestamente perseguidos por su color. Aquel famoso de Pedernales, no recuerdo cómo le llamaban, dando declaraciones en Ciudad México, y esa comisión yendo a la televisión mexicana y hablando de la apartheid del Caribe, de nosotros, los persecutores, los xenófobos, bueno, un horror. De manera que esa parte que se refiere a la problemática nuestra es trágica, y que lo sepan los que están en esas locuras. Por muy bonito que luzca el asesoramiento de los juristas del injerto, que siempre tienen sofismas y explicaciones, incluso algunos de ellos no tienen ningún rubor para devolverse sobre lo que han escrito en libros, porque están al servicio de esa causa. Se le encarga hacer eso. No. Es un problema que el presidente de la República, el jefe del Estado, tiene que asumir, más allá de lo que puedan venir como consejos interesados de sectores, de gente que anda ahí. Alguien me hizo una prueba pavorosa en un documental nuestro de la Fuerza Nacional Progresista. No es alguien, fue mi hijo Juárez, que es muy abogado. Me dijo, ¿usted quiere ver? Y me pasó aquel spot que la Fuerza Nacional Progresista pasara sobre la problemática de la inmigratoria nuestra. Entonces hay un momento en que pone al presidente Medina, vibrante, en La Habana,
Gustavo Montalvo aquí, con la cara que no se movía ni un músculo de la cara, y Temístocles del otro lado. Y el presidente dando una lección de patriotismo. Entonces le cambian. Era la campaña, naturalmente, muy fuerte. Y él decía una cosa, entonces le ponía el discurso de Gustavo Montalvo Ujandolio, desmontando lo que él dijo allá. Dios mío. Mire lo que hay. Ahora, yo sí le dije, eso tiene una importancia moral para nosotros. Muy, muy importante. Eso es una campaña, pero muy gráfica. Ahí no hay una palabra nuestra. Pero es un banco de datos para los trastornos que están en curso y por agravarse. Cuando alguien intente decir que nosotros estamos retraídos, que nosotros no tenemos mérito en esas disputas, ni hemos hecho advertencias certeras, vamos a exhibir lo que nosotros dijimos desde entonces. Bien seleccionado, sobre Almagro, sobre esa comisión de derechos humanos. Desde que comienzan a sesionar aquí, los primeros reportes van a salir en la respuesta. ¿Desde cuándo vienen ellos maquinando contra el país? De manera que uno tiene que... No hay lugar para la satisfacción y la alegría. No hay. Al menos yo veo con enorme preocupación cuánto están planeando y qué lejos están los autores de esos planes, de los riesgos que están avivando y de los desajustes delicados que se pueden producir como trastorno de la paz nacional. Lean la pregunta de este miércoles, la pregunta en mi blog. Lean, después de abril, nada resulta tarde. Ya salió este miércoles. Procúrenla, que hay mucho de mensaje en ella. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, que asimismo Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio, nos anticipa, que asimismo Teleimpacto y Telenor, a las 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde Telenor, 9 de la noche de domingo, Teleimpacto y 9 de la mañana de lunes. TNI, Canal 51, 7 de la noche. Musavisión, TV3, TV Plata, de Puerto Plata, 10 de la mañana, 12 del mediodía. Saben ustedes que Radio Real de la Vega, en nuestra versión central, de domingo a las 11 de la mañana, Hit 92, domingo a las 7 de la mañana, no a las 9 de la mañana. Hit 92 para el sur de la República. Diario Digital, Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano. Los canales de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.
de la noche.